¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos a nuestro podcast de Creciendo con la Familia, ¿no es cierto, Pau? El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿bien? Y antes de ello, mi nombre es Harold Reaño. Paola Monroy, somos de Creciendo con la Familia. Y, ¿sabes? Vamos a estar hablando el día de hoy de 3 errores comunes en la crianza de los hijos. Claro que sí, muy atentos, papis. Bien, de hecho, vamos a hablar de 3. Estos 3 errores son la inconsistencia, la permisividad y la rigidez. Entonces, vamos a hablar básicamente 2 podcasts sobre esto. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera parte y vamos a hablar sobre el primero, que es la inconsistencia. Vamos a hablar de la primera. Algo que caracteriza a la inconsistencia es la falta de estabilidad y de coherencia en las estrategias que hay cuando yo tengo que, por ejemplo, supervisar, dar un control o dar esas disciplinas en el hogar. Entonces, como papá o como mamá estás cayendo en ello. Hay algo que no está bien establecido. Entonces, los papás que son inconsistentes lo que hacen es modificar continuamente y lo hacen también de una manera impredecible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas normas establecidas, al estar simplemente en cualquier momento cambiándose, crean inestabilidad y crean confusión en los hijos. Entonces ellos lo hacen no saber elegir o no saber darse cuenta qué cosa es una conducta aceptable o inaceptable. Básicamente es eso. Entonces se puede producir muchas veces, a veces por agentes externos o internos. Por ejemplo, la presencia del otro progenitor, ¿no? Así Entonces eso crea, por ejemplo, algo que es clásico. La mamá dice algo y el papá dice otra cosa. Aquí, de hecho, cuando uno da pautas educativas, tú te das cuenta que normalmente los papás están de un ánimo y dependen mucho de ese estado emocional en ese momento, y con eso dictaminan un castigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente agarran y lo cambian porque ellos se encuentran de una manera así. Y luego, no sé, en media hora pueden cambiar de estado de ánimo porque sucedió algo. De repente una noticia, cambiaron de humor y simplemente cambian el refuerzo. Cambian, el castigo. ¿Y qué es lo que sucede? Crean algo de confusión en sus hijos. Entonces, ya no hay ese plan sistémico que debería haber en el hogar en cuanto al uso eficiente para poder corregir los problemas de conducta en los hijos. Entonces, ¿cómo se manifiesta, Pau? Vamos a empezar con la primera, la arbitrariedad de las normas, de las reglas y de la disciplina en los diferentes momentos. Los padres hacen cambios, como nos contaba Harold, impredecibles en las expectativas y en las consecuencias que se aplican por romper las reglas. Por ejemplo, cuando hay uso de castigos mixtos o inconsistentes por un inadecuado comportamiento. Por ejemplo, un niño es regañado por su madre por haber hecho un desorden en su habitación, pero luego su padre lo premia por ayudar a limpiar otra parte de la casa, enviando un mensaje confuso sobre las expectativas de comportamiento. Aquí es claro que el ejemplo, como al recibirse el castigo, causa confusión, ya que no está claro qué comportamiento es aceptable o inaceptable. Así es, bien. Eso es algo que siempre es cotidiano. Así es. Y eso tiene que ver con algo que pueden aplicar los papás, de hecho, que es poder comunicarse durante el día. Hemos hablado en otros podcasts sobre esto, sí, ¿no? Que puedan comunicarse, porque hay medios que ya existen, son más fáciles en estos tiempos de haber comunicación. Claro, ¿bien? Sí. Y entonces eso debe estar siempre pautado. Algo pasó, entonces tiene un porqué, ¿no? Y ayuda mucho que los papás entiendan eso para que evites la inconsistencia. Otro punto es las reacciones indiscriminadas ante los comportamientos positivos o negativos de los hijos. Por ejemplo, se castigan las conductas apropiadas y al mismo tiempo se refuerzan los comportamientos inadecuados, ¿no? Vamos a hablar de ello, ¿bien? Por ejemplo, un papá regaña a su hijo por pelearse, por ejemplo, con su hermano.
Pero luego le va a dar un regalo como una forma de poder calmarlo. Entonces lo que refuerza es la conducta agresiva del niño. Aquí, por ejemplo, el refuerzo del comportamiento inadecuado lo que va a hacer es poder socavar cualquier esfuerzo que se esté por hacer, digamos, o para poder corregir esa conducta que está siendo inapropiada por parte del hijo. Bien, ahí también hay un punto importante, saber que cuando se brinda algo, tener mucho cuidado con la acción que se va a tomar luego. Bien, sí, para que no demuestre que hay inconsistencia. Tenemos una tercera, que es ceder continuamente ante las peticiones de los hijos, lo que puede servir como reforzamiento positivo del comportamiento inadecuado de ellos. Por ejemplo, el hijo hace una petición, la madre le niega, el hijo la discute y finalmente la mamá resiste y muestra su conformidad. De hecho, nosotros dentro de los podcasts tenemos justamente la parte donde hablamos de la desobediencia, bien, y puedes buscarlo en nuestro playlist, y ahí hacemos un gráfico básicamente de un comportamiento, de una conducta que hay sobre un niño. Y sabes, hay algo importante que cuando se produce la inconsistencia en los padres, actúan a veces de forma contradictoria, bien, respecto a las normas disciplinarias que son básicas. Bien, por ejemplo, una norma disciplinaria básica que podría haber cuando se brinda algo, tal vez podría ser por las tareas que ocurren en casa. Digamos, a Pepito le dices que haga tal cosa y María va a hacer tal cosa, ¿no? Ambos tienen algo que hacer en casa, de repente uno tiene que limpiar, ordenar, digamos, los juguetes que están regados en la sala, y tal vez la María tendría que ayudar, por ejemplo, a ordenar, no sé, las verduras del verdulero de la cocina, ¿bien? Y simplemente los papás vieron que algo no se dio bien, y uno da de una manera un castigo y el otro simplemente tal vez lo levanta, entonces se vuelve algo inconsistente entre ellos. Bien, en un momento de repente la mamá tal vez pueda haber dado el castigo, bien, pero luego dice no, pero no es para tanto y lo levanta, pero luego cambia y dice no, yo creo que es mejor que lo dé, porque tal vez conversó con su amigo, se llevó por otro agente externo y simplemente vuelve a reactivar el castigo. Entonces hubo un castigo, se levantó otro castigo, entonces el niño como que no sabe qué elegir y cómo actuar. Y esto ocurre básicamente con la hora de llegar a la casa digamos, de tus hijos, las normas de convivencia que están establecidas en casa, ¿no? Hay tantas cosas que eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no se aplican el obedecer esas reglas, ¿qué es lo que conlleva? Simplemente lo que sucede es que los chicos no saben qué cosa es aceptado y qué cosa es inaceptado. Así que si este contenido te ha agregado valor, suscríbete, toca la campanita y déjanos un comentario. No te olvides de darnos tu like, y porque estamos colgando justo contenido con mucho esfuerzo y lo hacemos justamente para ayudarte mucho en este trayecto que estás pasando en la crianza de tus hijos. Claro que sí. De hecho, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Tú veas que este contenido te va a ayudar muchísimo. Así que nos estamos conectando en el siguiente podcast, ¿no es cierto, Paulita? Así que nos vemos en el podcast número 26.